Hermanos, hoy vamos a continuar con la serie de sermones sobre la carta de Pablo a los Filipenses. Y hoy entramos al capítulo 4, ya es el último de esta carta preciosa. Así que quiero invitarlos a abrir sus Biblias allí en Filipenses, capítulo 4. Vamos a leer los primeros 5 versículos. Filipenses 4, del 1 al 5. Dice así la palabra del Señor. Así que, hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor, amados. Ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Asimismo te ruego a ti también, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están escritos en el libro de la vida. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Padre, venimos a ti en esta mañana con un corazón deseoso de comprender el sentido de tu palabra. Por ello, Padre, rogamos que tu Espíritu Santo esté operando en nuestros corazones para poder lograr entender esas verdades preciosas encerradas en esta palabra que acabamos de leer. Señor, te pedimos que tu palabra sea predicada con fidelidad, sea escuchada con fidelidad y sea obedecida con fidelidad, para gloria de tu nombre, para el crecimiento de tu iglesia, que todos anhelamos, Señor, estar preparados para aquel día glorioso, cuando Cristo venga por nosotros. Oh Señor, que sea pronto, te lo rogamos, en el nombre de Cristo. Amén. Quiero comenzar esta mañana haciendo una pregunta que podría resultar incómoda para algunos. Y es la siguiente. ¿Has tenido algún conflicto o alguna discusión con alguien esta misma semana? Bueno, es muy probable que sí. Que hayas discutido con tu cónyuge por algún motivo, que te hayas enfadado con tus hijos o con tu vecino, o con la maestra de tus hijos, o con el poste de la luz, o con la camisa que ya no te queda después del verano, o por cualquier razón. Y es que, hermanos, en la vida estamos expuestos constantemente a los conflictos, a desencuentros, a discusiones, a malentendidos, y muy especialmente con los que tenemos cerca, con los nuestros. Lo que quiero decir es que los conflictos son parte de nuestro día a día. No podemos evitar el hecho de que vamos a tener conflictos, que estamos quizás viviendo conflictos. Y nuestra iglesia, la convivencia en nuestra iglesia no escapa a esa realidad. Así que ese es el tema del que trata el sermón esta mañana. ¿Cómo resolver conflictos en la iglesia? Y vamos a tratarlo en 3 partes principales. Primero vamos a intentar entender cómo abordar una situación conflictiva. En segundo lugar, qué buscar cuando estamos en conflicto. Y por último, la mediación en la búsqueda de la paz. Así que vamos con el primer punto, con el primer tema. ¿Cómo abordar la situación conflictiva? Hay diferentes clases de conflictos que se pueden presentar en la iglesia. Por un lado tenemos los conflictos relacionados con la doctrina, con la pureza del Evangelio, de la cual Pablo ya ha hablado en el capítulo 3. Recordaréis allí que habla a los judaizantes, que habla de aquellas personas que predican, pero con falsedad, el Evangelio, con motivaciones equivocadas. También están los conflictos ocasionados por situaciones de inmoralidad, como los que Pablo mismo trata allí en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 5.
También hay conflictos por la persistencia en la pecaminosidad, de lo cual nos habla el Señor Jesús allí en Mateo capítulo 18. Es probable que también se presenten conflictos debido a la inmadurez que lleva a la pérdida de confianza, como pasó en aquel acontecimiento entre Pablo y Juan Marcos, que ustedes recordarán allí en el libro de los Hechos, y que ocasionó esa pérdida de confianza hasta el punto que tuvieron que separarse y no pudieron seguir juntos, Pablo, Bernabé y Juan Marcos. También hay que decir, hermanos, y esto lo digo con sinceridad, yo creo que tenemos que poner también los pies en el suelo, que es posible que algunos conflictos no podamos solucionarlos en esta vida, o que tarden muchos años en poderse resolver. Pero el mandato del Señor es que en cuanto dependa de nosotros, estemos en paz con todos. Pero evidentemente hay cosas que no dependen de nosotros, porque el corazón del hombre es muy complejo, muy difícil. Y por eso hay situaciones conflictivas con las cuales nos vamos a enfrentar y no vamos a poder resolver en esta vida. Pero al tipo de conflictos a los que nos vamos a referir hoy son aquellos que se presentan por desacuerdos, por malos entendidos, por descuidos, por opiniones divididas o cosas como estas que son muy frecuentes en nuestras relaciones interpersonales dentro de la iglesia y fuera de la iglesia. Y hay que prestarles mucha atención porque pueden dañar nuestra unidad, pueden alterar nuestra paz y afectar nuestro gozo. No debemos convivir con ellos como si no pasase nada. Tengo un conflicto con mi hermano, entonces me siento en este lado, el hermano se sienta en el otro, no nos saludamos y si nos cruzamos por el camino, nos saludamos de una manera fría porque no queremos tener contacto con esa persona. Puede llegar a vivirse situaciones así, incluso dentro de la misma iglesia. No debemos convivir con esa clase de situaciones conflictivas, hermanos. Por eso para Pablo era necesario abordar este tema de la forma que lo hace en estos versículos que acabamos de leer. Si lo leemos con detenimiento, vemos que Pablo llega incluso a nombrar por sus nombres propios a aquellas mujeres, a Evodia y a Síntique. Imaginémonos un momento la escena. Está el pastor de la iglesia de Filipos, abre la carta de Pablo, comienza a leer esa carta preciosa, nos habla allí una y otra vez de la necesidad de la unidad de la iglesia, del gozo que debe vivir en nuestro corazón constantemente, de que tenemos una esperanza gloriosa en Cristo, presenta el Evangelio en ese precioso texto, allí en el capítulo 2. Luego en el capítulo 3 nos habla otra vez de que nosotros somos ciudadanos del cielo, una carta preciosa, y de repente dice, Evodia y Síntique, pónganse de acuerdo. ¿Pueden imaginar cómo se sentirían estas mujeres allí cuando escuchan sus nombres? Seguramente querían taparse la cara de vergüenza, ¿no? Que en esa carta dijeran sus nombres. ¿Cómo abordar una situación conflictiva? Lo primero, queridos hermanos, es entender cuál es el contexto de nuestras relaciones dentro de la iglesia. Y allí acudimos otra vez a ese versículo primero. Ese versículo 1 es un puente entre el texto inmediatamente anterior y el que tenemos hoy entre manos. De hecho, vuelvo a repetir, las divisiones de capítulos y versículos es más bien para orientarnos y poder encontrar el texto, pero en la carta original no existían esas divisiones. Por lo tanto, ese versículo 1 nos sirve de puente entre una idea y la otra. Recordemos lo que dice Pablo al final del capítulo 3. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Así que, hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor, amados. Ruego a Evodia y a Síntique, y así sigue el texto.
Así que Pablo va a abordar el conflicto entre estas mujeres, pero no lo quiere desconectar de la extraordinaria afirmación que acaba de hacer al final del capítulo 3. No quiere perder ese contexto de la esperanza gloriosa de cada uno de los creyentes verdaderos. Somos ciudadanos del cielo, afirma Pablo. Qué verdad tan extraordinaria. Esperamos el regreso de Cristo. Y cuando esto suceda, nuestro cuerpo mortal será transformado en gloria, semejante al de nuestro Señor. Es una verdad que debe traer implicaciones muy serias a nuestra vida, implicaciones relacionadas con cómo entendemos el mundo, cuál es la cosmovisión que tenemos en la vida. Debe afectar también todas nuestras metas. Debe poner en orden nuestras prioridades de una manera diferente a cómo establece el orden aquellas personas que no saben del Evangelio. Y obviamente también debe afectar la forma en que nosotros abordamos los conflictos, porque no podemos actuar de la misma manera que hace un incrédulo. Si somos transformados por el Señor, si hemos sido llamados, si tenemos una esperanza gloriosa de que un día vamos a ser como Cristo, conforme a su semejanza, evidentemente esto tiene que afectar nuestras vidas hoy. Así que este es el primer elemento que debes recordar cuando tengas conflictos con algún hermano. Él o ella es ciudadano del cielo, como tú. Un día será transformado y será semejante a Cristo. Tú me dirás, bueno, en aquel entonces será semejante a Cristo, pero ahora está un poco lejos. Bueno, si piensas eso, mírate a ti mismo en el espejo y ve que tú también estás lejos de ese momento. Así que, ¿para qué permitir que un enfado, que una discordia, que un malentendido arruine una relación que debe reflejar esa esperanza que todos los creyentes tenemos de que un día vamos a ser semejantes a Cristo? ¿Por qué permitirlo? Ese es el primer elemento que nunca debemos perder de vista porque es el contexto de nuestras relaciones como iglesia. En segundo lugar, y muy cercano a lo que acabamos de comentar, es entender cuál es el vínculo que nos une como hermanos. Así que, hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor, amados. Es una frase que rebosa afecto. Pablo expresa de manera muy cálida su aprecio por la iglesia. Los trata con un tono de cercanía, de amor. Hermanos míos, dice. Amados, deseados, añorados. No finge ni adula con estas palabras, sino que expresa un amor genuino, un amor abnegado por la iglesia. Ustedes son mi gozo y mi corona, les dice Pablo a los filipenses. Los frutos del Espíritu son evidentes en esta iglesia y por eso Él tiene tan alta estima por aquella iglesia. La reconoce una y otra vez a lo largo de toda la carta. Recordamos allí en el capítulo 1, donde dice, doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en mis oraciones ruego con gozo por vosotros. Más adelante en el capítulo 2, aunque sea derramado en libación, dice Pablo, sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros. Sí, Pablo ama a esta iglesia y por eso expresa estas preciosas palabras del versículo 1. Así que, en segundo lugar, hermanos, no debemos perder de vista que el vínculo que nos une como hermanos es el amor fraternal no fingido. Por lo tanto, si tú te empeñas en mantener distancia con un hermano con el que tuviste un disgusto, un desencuentro, un enfado, y sigues manteniendo esa distancia, yo quiero invitarte a que revises tu corazón delante del Señor y te prediques una vez más el Evangelio. Hay una gran diferencia entre estas palabras que acaba de usar Pablo allí en el versículo 1 con las que usó en el capítulo 3 con aquellos que intentan desfigurar el Evangelio. Allí Pablo denuncia fervorosamente el pecado usando palabras muy fuertes.
Guardaos de los perros, dice Pablo. Guardaos de los malos obreros. Guardaos de los mutiladores del cuerpo. Y más tarde en el mismo capítulo dice, son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es su vientre y cuya gloria es su vergüenza. Notamos el cambio de tono de Pablo cuando se refiere a aquellos que son enemigos de la cruz de Cristo, y ahora cuando habla a su amada iglesia para intentar solucionar un conflicto que se presenta entre ellos, hay una gran diferencia. Aquí trata con delicadeza a la iglesia, buscando la reconciliación entre aquellas mujeres como objetivo principal. Y de esta manera también nos instruye hoy a nosotros de cómo debemos acercarnos a hermanos que se encuentran viviendo una situación conflictiva. ¿Cómo nos acercamos a ellos? ¿Los señalamos, los juzgamos o hacemos la vista gorda como que no pasa nada? ¿O nos acercamos con la calidez de Pablo y les decimos, amados hermanos, resolved esta diferencia? Sí, es posible que Evodia y Síntique sintieran vergüenza cuando leyeron la carta con sus nombres, pero con su seguridad, cuando escucharon el tono amable de Pablo, se alegraron de ser tratadas de esa manera tan afectuosa. Así que, hermanos, ¿cómo abordar una situación como esta? En primer lugar, vuelvo y repito, recordemos que somos ciudadanos del cielo, que un día él o ella y yo seremos transformados por el poder del Espíritu de Dios para ser semejantes a Cristo. En segundo lugar, el vínculo que me une con mi hermano es el amor fraternal. Y si no amo a mi hermano, debo cuestionar mi propia legitimidad de mi fe en el Señor Jesucristo. Y en tercer lugar, el trato amable y cuidadoso con aquellos que están pasando por esa situación. El segundo gran tema que aparece en el texto es ¿qué buscar cuando estamos en conflicto? Y allí vamos a leer los versículos 2 y 3. Dice, ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Evodia y Síntique no solamente colaboraron con Pablo, sino que combatieron codo a codo con el apóstol a causa del Evangelio. Y esto evidentemente nos está hablando de un trabajo entusiasta por la causa del Evangelio. Nos está hablando de valor, nos está hablando de coraje, nos está hablando de sacrificio al estar al lado del apóstol anunciando, predicando el precioso evangelio de salvación. Pablo dice que están incluidas dentro de esa lista de los nombres escritos en el libro de la vida. Así que Pablo no cuestiona la legitimidad de la fe y la conversión de estas mujeres. Son verdaderas creyentes, pero han tenido un disgusto importante. No se trata de una diferencia doctrinal, no se trata de una práctica inmoral o algo parecido, porque Pablo lo hubiera denunciado, pero estaban en medio de un conflicto relacional que se había hecho público. La iglesia sabía de ese conflicto. Estaba dañando la unidad de la iglesia y el testimonio de la iglesia hacia los de afuera. Por eso fue leída también públicamente, de otra manera pues se hubiera tratado de manera más confidencial la dificultad. Pero era una dificultad, un conflicto abierto, conocido por la iglesia, así que se intenta abordarlo también de manera pública. Así que a pesar de las palabras cálidas y amables, Pablo les dice, te ruego, Evodia, te ruego, Síntique, que seáis de un mismo sentir. A pesar de esas palabras amables, Pablo sí quiere cerrar una herida abierta en la fraternidad de la iglesia. ¿Cuál era el conflicto? No lo sabemos. La Biblia no nos dice cuál es el conflicto. Probablemente fue uno de aquellos que se originan por un desacuerdo, por una diferencia de opinión, por asuntos subjetivos.
Alguien quiere hacerlo de una manera y la otra persona de otra. No se trata de cuestiones de principios, de doctrinas, sino de modos de hacer, de métodos, de formas de entender alguna situación. Puede ocurrir con frecuencia en la iglesia. Yo quiero cantar himnos y el otro hermano quiere cantar cánticos más nuevos. Y puede presentarse un conflicto por una situación como esta. Alguien quiere evangelizar con un altavoz en el metro y el otro prefiere invitar a sus amigos a casa y poder conversar con ellos de manera más cercana. ¿Cuál es el principio? Es el mismo. Queremos compartir el evangelio, solamente que una persona prefiere hacerlo de una manera y otra persona prefiere hacerlo de otra. Alguien quiere hacer homeschooling en casa, enseñar ellos mismos a sus hijos y los otros prefieren enviarlo a la escuela. ¿Qué problema hay, hermanos? ¿Por qué señalamos al que no quiere hacerlo a nuestra manera? ¿Se está violando algo que el Señor ha establecido en la palabra? No. Es una simple cuestión de cómo vemos el asunto en cuestión. Son situaciones que se presentan, vuelvo y repito, de manera frecuente en la iglesia. Y si la situación conflictiva no se resuelve rápidamente, se enquista, se encona. Y a veces se llega al punto de preferir convivir con ese conflicto. Pero cada parte sigue pensando que tiene razón y solamente está esperando que la otra se equivoque una vez más para señalarlo y decirle, si ves, tú eres así. Así que la pregunta es, ¿qué buscas cuando estás en conflicto? El mundo busca ganar y se abre espacio a codazos. No importa por encima de quién tienen que pasar con tal de que ellos salgan victoriosos de ese conflicto. Pero hermanos, nosotros no somos del mundo. Nosotros somos cristianos. Y eso debe marcar una gran diferencia entre cómo resuelve el mundo sus conflictos y cómo nosotros resolvemos nuestros conflictos. Sí, el mundo quiere ganar, pero la palabra de hoy nos dice que debemos, ¿qué? Buscar ser de un mismo sentir en el Señor. Y este es el punto central, hermanos, del texto de hoy. El punto central del sermón es este. Debemos buscar ser del mismo sentir en el Señor. Esa palabra sentir, traducida al español sentir, viene del griego phreneo, que es mucho más rica en su significado original. Significa pensar, considerar, estar mentalizado de una cierta manera, tener solicitud, implica interés, implica una capacidad reflexiva, interna, que se manifiesta entonces en un comportamiento externo. Así que ser del mismo sentir en el Señor significa tener la misma mente, tener el mismo pensamiento que tuvo Cristo, mostrar la misma solicitud, la misma misericordia, la misma gracia, la misma compasión que tuvo el Señor cuando enfrentó conflictos. Eso es lo que significa tener el mismo sentir en el Señor. No es una frase hecha de los evangélicos, tiene mucho contenido esta orden, esta exhortación que les da Pablo a Evodia y a Síntique y que nos da hoy a nosotros. Sed de un mismo sentir en el Señor. Y en particular, en este contexto de los conflictos, nos referimos a imitar el carácter pacificador de Cristo. Pablo también a lo largo de esta carta ha trazado unas líneas maestras de cómo entender el carácter de Cristo. Y después de trazar esas líneas maestras nos pide a nosotros que imitemos a Cristo. Dice el versículo 27 del capítulo 1, solamente que os comportéis como es digno del Evangelio. ¿Por qué? Más adelante lo dice, porque esto permitirá estar firmes en un mismo espíritu. En el 2, al comienzo, dice, completad mi gozo sintiendo una misma cosa. Y más adelante es más explícito en los versículos 3 y 4, dice, nada hagáis. Nada es nada. Nada hagáis por rivalidad, estimando cada uno a los demás como superiores a sí mismo. No busquéis vuestro propio provecho,
sino el de los demás. Ese es el sentir de Cristo y Pablo lo ha explicado con claridad. Lo ha explicado con claridad y ahora les pide a Evodia y a Síntique que ya que lo ha explicado, apliquen esos principios en su vida. Ha llegado el momento de aplicarlo. No es teoría. El presentar el carácter de Cristo delante de la iglesia no es solamente un elemento de comprensión intelectual. Es algo que debe permear nuestro corazón y que debe transformar nuestras acciones, nuestra voluntad, nuestros afectos. Y eso es lo que Pablo está diciéndole a estas mujeres. Sí, ya les he hablado lo que significa tener el mismo sentir de Cristo. Ahora aplíquenlo en sus vidas. Aplíquenlo. Tengan ese mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús. Pero ¿qué es lo que solemos hacer nosotros? Nos aferramos a aquello que en nuestra opinión es mejor. No queremos soltarlo. No queremos despojarnos, no queremos hacernos siervos y mucho menos humillarnos por el bien de nuestro hermano. No, queremos salir victoriosos. Queremos salir victoriosos y si hay que dar la guerra, la vamos a dar. Completamente contrario a lo que enseña el Señor, ¿no? Humillaos, dice el Señor. Considerad a vuestro hermano superior a ti mismo. Buscad el bien de tu hermano. Eso es el sentir de Cristo. Y a eso nos llama el apóstol esta mañana. Y allí tenemos que decir una frase de algún autor. El orgullo es el motor de nuestros conflictos. Y muchas veces cuando estamos viviendo en conflicto, lo que hacemos es ir al surtidor para poner más gasolina al motor de nuestro orgullo. En vez de permitir que esa gasolina se termine y que el orgullo no asome más su cabeza en nuestro corazón. Hermanos, un conflicto no resuelto muestra un corazón con una grieta en su relación con Cristo. Vuelvo a repetir, un conflicto no resuelto muestra un corazón con una grieta en su relación con Cristo. Y llega un momento en el que ya no hay ningún ganador. El precio que cobra la amargura, el resentimiento, la falta de perdón, no deja ningún ganador, no deja a nadie ileso. Por eso la gran preocupación de Pablo con este tema. Él no toma partido por ninguna de ellas, no señala culpables, pero les ruega a estas mujeres, por favor, paréscanse a Cristo. Sean semejantes a Cristo. Ese ruego de Pablo a Evodia y a Síntique, si pudiesen ustedes cambiar esas dos palabras, esos dos nombres, allí en el versículo 2, y poner el nombre tuyo y el de la persona que quizás tienes un conflicto ahora mismo. Cambia los nombres y lee lo que dice la palabra. Tú y esta persona sean del mismo sentir en el Señor. Eso es lo que nos dice hoy la palabra. En tercer lugar, la mediación de la iglesia en la búsqueda de la paz. Le dice Pablo allí en el versículo 3, asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas mujeres. Pablo entiende que hay situaciones conflictivas que no se pueden resolver por las mismas personas implicadas, que necesitan ayuda para poder llegar a un buen puerto. Y por eso pide a un compañero fiel que las ayude. Literalmente, leyéndolo en su traducción del griego, diría lo siguiente, y a ti también, verdadero compañero de yugo, te ruego que ayudes a estas mujeres. Un tercer ruego, ¿no? Primero ha rogado a Evodia, ha rogado a Síntique, ahora ruega a un compañero de yugo verdadero y fiel que ayude a esas mujeres. Pablo está encomendando a un creyente fiel y con un carácter probado la tarea de mediar
para que estas mujeres puedan resolver el conflicto. Que lo haga sabiendo que son mujeres creyentes, que combatieron con Pablo en la extensión del reino, en la extensión del evangelio allí en Filipo. Prácticamente Pablo lo que les está diciendo a este hermano, cuida de ellas, porque son hijas de Dios que pasan por un momento difícil y necesitan ayuda. De esta instrucción que Pablo hace a esta persona desconocida, que no aparece el nombre, podemos sacar un par de lecciones, creo yo. La primera es que no nos hace menos creyentes, menos cristianos, pedir ayuda cuando vemos que no podemos resolver un conflicto. No perdemos puntos delante del Señor, todo lo contrario. Al hacernos vulnerables estamos mostrando humildad. Al pedir ayuda estamos mostrando que amamos la iglesia y que consideramos el valor que tiene para ayudarnos a salir del bache, para ayudarnos a salir del conflicto. Porque para eso somos iglesia, hermanos. No somos iglesia para reunirnos aquí sencillamente los domingos y cantar todos juntos. Somos iglesia para apoyarnos mutuamente en esa andadura en la cual nos hemos comprometido tú y yo en este camino, de estar juntos, caminando para servir al Señor. Para eso somos iglesia, queridos hermanos. Y la segunda lección que podemos aprender de este encargo que Pablo hace a aquel compañero es el llamado a la iglesia a no ser espectadores pasivos en los conflictos entre los hermanos. Sí es verdad que debemos dejar un espacio también para que las personas puedan por su propia madurez encontrar una solución a su conflicto. Hay que dejar un espacio para que ellos hablen. Pero hermanos, cuando vemos que hay un conflicto que no se resuelve como iglesia, nosotros debemos estar dispuestos a servir a nuestros hermanos para ayudar a la reconciliación entre ellos. En vez de girar nuestra cabeza para otro lado, como que no está pasando nada, como que no me interesa, eso hace el mundo, hermanos. Ven a alguna persona en conflicto y gira la cabeza para otro lado. Pero nosotros no hacemos eso. No nos hacemos como que no es con nosotros. Sí que es con nosotros, hermanos, porque el conflicto que se presenta entre dos hermanos de la iglesia nos afecta a ti y a mí. No es algo allí aislado, es algo que tiene que ver con nosotros como iglesia, que tiene que ver con el cuerpo de Cristo. Y por lo tanto actuamos en consecuencia. Tampoco se trata de tomar partido. Se trata de ser mediadores bíblicos, con la Biblia abierta, hablando a él y a este otro. ¿Qué es lo que dice el Señor frente a la situación que están viviendo y encontrar una respuesta a esa situación? Porque si nosotros tomamos partido, lo que hacemos es atizar el fuego de la discordia y hacer que la herida y la división en la iglesia sangren. Pero el llamado del Señor es a ser agentes de reconciliación y no atizadores de conflictos. Hermanos, Dios también es Dios de los conflictos. Yo sé que suena difícil entenderlo, pero Dios ordena los conflictos. Los pone en nuestro camino para tratar con nuestro carácter, para hacernos más humildes y para continuar esa tarea que se ha empeñado en hacer en tu corazón y en el mío, y es transformarnos conforme a la imagen del Señor Jesucristo. Por eso vienen las pruebas, por eso vienen los conflictos, porque Él te ama y quiere tratar con tu corazón. Así que Dios es el Dios de los conflictos. A Él no se le ha escapado de las manos ese problema que tú tienes con tu hermano. No se le ha escapado de las manos del Señor. Él los ha puesto en tu camino para que tú reflexiones y veas cuánto necesitas del Señor. Cuánto necesitas crecer y parecerte más a Cristo. Así que los conflictos, queridos hermanos, aprendamos a verlos como oportunidades que el Señor pone delante nuestro para crecer en santidad. El tema de la Biblia es el tema del conflicto causado por el pecado. Los únicos capítulos de la Biblia en donde no aparecen conflictos son los primeros 2
capítulos de Génesis y los últimos 2 capítulos de Apocalipsis. Son los únicos capítulos de la Biblia donde no aparecen conflictos. Son, como alguien diría, unos sujetalibros, uno a cada lado de la gran biblioteca del conflicto del hombre con Dios y con sus semejantes. El conflicto constituye el verdadero drama de la historia de la humanidad. Y así lo trata la Biblia. La serpiente miente y engaña a Adán y Eva y lleva al conflicto cósmico con Dios. Caín mata a Abel. Jacob engaña a su padre. José es vendido por sus hermanos como esclavo. Israel se queja constantemente contra Moisés y contra Dios. Saúl persigue toda la vida a David. David mata a Urías y tiene un conflicto toda la vida con su hijo Absalón y un largo etcétera. Siempre la Biblia nos está mostrando el conflicto a causa de la naturaleza caída del ser humano. Pero hermanos, la síntesis de todos los conflictos los podemos ver en la vida de Jesús. ¿Sí? Su vida estuvo siempre rodeada de conflictos. La gente a su lado mostró todos los ingredientes que suelen alimentar los conflictos. El odio, la codicia, el orgullo, la hipocresía, la mentira, la injusticia, los reproches, los prejuicios, la ingratitud, la traición. Todo eso estuvo rodeando al Señor Jesús. Todo el conflicto cósmico del que hablamos hace un momento entre el hombre y Dios lo llevó a Cristo a la cruz del Calvario. Esa es la historia de Jesús. Hermanos, entendamos que el Evangelio no es solo la puerta de entrada que un día cruzamos para hacernos cristianos. No es solo eso. Tampoco es solo la puerta de salida el día que tengamos que encontrarnos con el Señor. No, hermanos, el Evangelio es la siempre presente y poderosa historia transformadora, con una promesa para todo aquel que se acerca y abraza esa preciosa historia, la historia de Cristo. Su misión, la misión de Cristo encargada desde antes de la fundación del mundo. Su encarnación cuando se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, tal como Pablo lo dice mismo aquí en Filipenses. Su vida a semejanza nuestra de hombre, pero santa, fiel y obediente a su Padre. Su terrible humillación en la cruz del Calvario, necesaria para saldar nuestras cuentas pendientes que teníamos con Dios y poder así ser reconciliados con Él. Y su resurrección, la gran victoria de Cristo, que también es nuestra por su gracia. Esa es la poderosa historia transformadora del Evangelio. Hermanos, esposas, esposos, padres, no es la fuerza, no son las malas caras, no son los enfados, no son los gritos, no son los regaños, no son las prohibiciones, no son las normas, no es la ley la que puede cambiar los corazones. Es la historia de Cristo. Es el poderoso evangelio del Señor Jesucristo. Por eso, en medio del conflicto, en vez de alejarnos de Dios, que es nuestra tendencia natural, intentando resolverlo a nuestra manera, en vez de permitir que su lugar, el lugar del Señor, lo ocupen nuestros derechos, entre comillas, nuestra reputación, nuestra agenda, lo que debemos hacer es predicarnos una vez más la hermosa historia de Cristo. Eso es lo que tenemos que hacer, hermanos. Predicarnos el Evangelio una y otra vez. Porque el Evangelio es la poderosa historia siempre presente en nuestra vida para cambiarnos, para transformarnos. Hermanos, los conflictos traen tristeza. Los conflictos traen enfado, traen amargura al corazón, trae distanciamiento, trae preocupación. Pero la extraordinaria historia de Cristo, además de transformarnos, nos llena de aquel gozo al cual se refiere el apóstol Pablo allí en el versículo 4.
Regocijaos en el Señor, dice Pablo. Y esa frase está conectada con la exhortación que acaba de decir a Evodia y a Sintique y al hermano a quien encomienda la tarea de ayudarles. Sí, está conectado ese versículo. Dice, en vez de sentir esa tristeza, esa amargura, en vez de sentir esa preocupación, parécete a Cristo y regocíjate. Regocijaos en el Señor siempre. Regocijaos en la gran historia de Cristo. Regocijaos en el Evangelio de salvación. Regocijaos porque Dios se ha acercado a vosotros. Regocijaos por haber sido alcanzados por Cristo y haber sido salvados por su gracia. Otra vez digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Amén. Oremos, hermanos. Padre, venimos ante ti, Señor, con necesidad de ser transformados por el poder de tu Espíritu, aplicando esta palabra en nuestros corazones. Debemos confesar, Señor, que estamos muy lejos de aplicar estos principios en nuestra vida para solucionar los desencuentros que con frecuencia tenemos entre nosotros, por lo cual te pedimos que nos perdones. Que una vez, Señor, una vez más, la sangre preciosa de Cristo nos limpie de toda nuestra maldad. Oh Señor, y que nos ayudes para tenerte siempre presente en nuestro corazón. Oh Señor, para parecernos más a Cristo en estas situaciones con las cuales nos encontramos con alguna frecuencia en nuestro día a día. Ayúdanos, Señor, a tener pausa en medio del conflicto, a reflexionar si realmente estamos viviendo como Cristo lo haría esa situación. Oh Señor, y sobre todo ayúdanos a humillarnos conforme Cristo se humilló, estando entre nosotros, y fue hasta la muerte y muerte de cruz, a causa de mi pecado y a causa del pecado de cada uno de tus hijos. Te lo rogamos, Señor, en el nombre de Cristo. Amén.